Muchas gracias por continuar en este séptimo Congreso Virtual del Conocimiento. A continuación tenemos la ponencia del profesor Roy Grajeda, que se titula Retos Contemporáneos de Seguridad, breve abordaje de los fenómenos delictivos en tendencia. El profesor Roy Eduardo Grajeda Hernández es criminólogo, egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con distinción al mérito académico de 2009 a 2014. También es maestro en Ciencias Políticas por la misma universidad. Ha llevado a cabo estudios de posgrado en el Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University, becado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Ha colaborado en diversos proyectos de prevención del delito e investigación académica en materia de seguridad para la entonces Comisión Nacional de Seguridad Federal y la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice. Ha obtenido en dos ocasiones, 2017 y 2019, la premiación por su participación en el concurso de Mejores Prácticas Policiales basadas en evidencia en México, organizadas por ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Oficina contra las Drogas, el Delito de las Naciones Unidas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. A principios de 2018 formó parte de un grupo de representantes de la Comisión Nacional de Seguridad enviados a Estados Unidos de América y Canadá para aprender y replicar las políticas públicas en materia de seguridad. Durante el mismo mes de agosto de ese mismo año, fue reconocido por la revista Alumni Spotlights del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de los Estados Unidos por logros destacables en la fusión de seguridad y la defensa de las Américas. Desde 2012 se ha desempeñado en posiciones de seguridad para corporativos basados en el norte de México. En 2015 ingresó a la función pública enfocado en proyectos de análisis e inteligencia policial. En 2020 ingresó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde funge como Security Advisor para las operaciones de este mismo organismo internacional en la zona norte de México. Ha servido en misiones de apoyos en países como Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos de América. Sin más preámbulo, los dejo con el profesor Roy Grajeda. Adelante, profesor. Gracias, estimado Miguel. Antes que nada, me gustaría agradecer el espacio. Para mí es un honor y un gusto estar aquí acompañando en este marco evento de la Universidad CNCI. También agradecer a la maestra Arely por la invitación, a ti mismo, Miguel, por la invitación y la consideración. Para mí, la verdad, es un gusto poder acompañarles y compartirles un poquito desde mi perspectiva personal qué es lo que consideramos retos, ¿no? En términos de lo que enfrenta el país actualmente, ¿no? Y para empezar, la verdad es que a mí me gustaría empezar con una reflexión, particularmente una que nos lleva a la mitología griega, ¿no? Y recordar por ahí a una de las 12 tareas en las que se enfrentó Hércules, este héroe griego que casi todos conocemos. Y la segunda tarea en particular que le encargaron justamente en este proceso de expiación de él como semidios, y en este proceso que él tuvo que enfrentar para poder ahora sí reivindicarse él, ¿no? Y ganar su espacio en el panteón griego. En ese sentido, Hércules, su segunda tarea fue poder luchar contra la Hidra. Contra la Hidra, justamente, ¿cuál fue lo que sucedía? Recordemos esta bestia mitológica, ¿no? Un dragón de diferentes cabezas, que el reto para Hércules, independientemente de su fuerza, de la fuerza que tenía, se da cuenta nuestro héroe que al momento de cortar cada cabeza a la hidra salían dos cabezas más, ¿no? Y esto representó un reto en términos de cómo fue el abordaje, particularmente combatiendo contra un monstruo tan complejo que en este caso fue la hidra, ¿no? Trayéndolo a mundos, a la situación actual. A mí me gusta siempre empezar con esta reflexión de cómo Hércules como tal, visto como el Estado, en este caso, en el combate contra la inseguridad y la delincuencia como tal, pues pasa esto, ¿no? De que se corta una cabeza y no estamos ahora sí que personalizando la delincuencia, sino más bien se corta una cabeza y surgen dos. Y así es en los años que yo llevo trabajando, estudiando el fenómeno delictivo,
nos hemos dado cuenta que justamente la única constante del delito es el cambio, ¿no? La capacidad de adaptación que tiene y cómo cada vez se hace más complejo, por lo que regresando a esta reflexión, sí a mí me pareciera que es buen punto de inicio eh, la lucha entre Hércules y la Hidra, ¿no? Y cómo obligó a nuestro héroe no solamente al uso de la fuerza, sino también a la perseverancia y al ingenio, ¿no? Para poder superar esta tarea que le fue asignada. En ese sentido, a mí me gustaría empezar haciendo una reflexión sobre la situación actual en México, y en dónde estamos parados, ¿no? Siempre, como en cualquier lugar o situación en la que tú te afrontas en términos ya sea personales, laborales o incluso retos institucionales u organizacionales, tienes que partir sobre la base de un diagnóstico en dónde estás parada o en dónde estás parado. En ese sentido, es importante saber qué es lo que está ocurriendo en México. México es un país, yo siempre lo he comentado, de muchos Méxicos, es decir, la complejidad que abarca un territorio tan grande con la distribución poblacional, con la distribución también delictiva que hay, que a veces pareciera que dijéramos, oye, es que México es un país inseguro, pues a veces, muchas veces podemos decir, eh, inseguro en dónde, ¿no? En algunas zonas en específicos, en hotspots específicos o es en todo el país, lo que nos obliga siempre a tener que diferenciar por estado y por ubicación la situación. Sabemos que no es lo mismo en algunos estados del norte que en algunos estados del sur. Recientemente ha estado un poquito más complejo. Y bueno, lo que sí podemos hacer, visto desde afuera y desde arriba, tener un panorama general. Y cuál es el caso. Y vamos a irnos 10 años atrás para poder hacer un análisis histórico en ese sentido. eh, si nos vamos a 10 años atrás, nos podemos dar cuenta que en el país se han comido más de 300,000 asesinatos dolosos y me gusta incluir y me gusta usar la palabra asesinatos dolosos porque eh, en este concepto podemos incluir tanto homicidios como feminicidios, homicidios dolosos en este caso, también como feminicidios, ¿no? Y son más de 300,000, que es una cifra bastante alarmante en términos de las cantidades, ¿no? Y de tasa de muertes violentas, por si lo comparamos incluso con algunos otros países. De hecho, normalmente el principal indicador en términos de violencia que se utiliza en términos de análisis y estudio es justamente ¿no? De las muertes violentas, pero es importante también reconocer y visibilizar la cantidad de feminicidios que hay, que efectivamente ha hecho incluso que en algunos lugares se reconozcan como alertas de género, ¿no? Justamente por la cantidad que hay, más allá de algunos posicionamientos de cuando se establece o se dice que el 85% de las muertes violentas tienen relación con el crimen organizado. Más allá de que si lo es cierto o no, pues lo importante siempre es justamente que son víctimas, ¿no? Víctimas directas más las indirectas, que en este caso son las familias, y que es un número bastante doloroso, por lo que sí es importante prestarle la atención que requiere este número. Ahora, entendiéndolo en términos de comparación, eh, esa cantidad de muertes violentas es comparable a guerras, si se puede decir, o a casualties en tanto de civiles como de militares sumados en países que han estado en conflicto armado, a pesar de que sean conflictos de bajo impacto, por así decirlo, que no han tenido un impacto muy alto en términos de la relación geopolítica entre varios países, pero como el caso de Afganistán, de la intervención en Afganistán, que duró aproximadamente 10 años, o del conflicto armado en Colombia, que viene siendo desde 1965 a la fecha, que sigue activo y todavía están los procesos de paz en este país. Solamente para que tengamos un punto de comparación. Y pues bueno, a ese es el escenario en el que nos enfrentamos, sin indagar, por cierto, en otros indicadores delictivos, ¿no? Y también subrayar el tema luego en ocasiones de los subregistros, que, por ejemplo, para los casos de secuestro, normalmente
podemos ver números o que son las carpetas de investigación. Sin embargo, las carpetas de investigación suelen contener información de diferentes víctimas, ¿no? Es decir, que una carpeta de investigación puede tener información de aproximadamente 10 víctimas, por decir un número, o pueden ser menos o más. Depende de los casos. Discúlpenme, por favor. Y pues es importante recalcar eso, ¿no? Esta parte de que las carpetas no son las víctimas y adicionalmente también los subregistros que hay de la incidencia delictiva. Cuando en algún punto en el que a mí me tocó colaborar con instituciones gubernamentales, nos dábamos cuenta que estimábamos que también la información que manejaba el INEGI a través de la ENVIPE, pues sí se acercaba justamente a las llamadas al 911 y son llamadas afirmativas, es decir, aquella llamada que la persona en la calle eh, marca 911 por presencia de algún delito o por presenciar algún delito, y son las llamadas afirmativas, son aquellas que llega el patrullero al lugar, se entrevista con la víctima, que hay una víctima identificable y que se levanta un IPH, que en este caso es un informe policial homologado, y se confirma que es un evento positivo. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque normalmente en las llamadas al 911, un solo delito puede generar diferentes registros de la llamada. Ejemplo muy puntual. Si hay una pelea o una riña en el exterior de un domicilio, disculpen, si hay una pelea o una riña, pues a lo mejor diferentes vecinos pueden marcar al 911 y es un mismo incidente que tiene diferentes llamadas de auxilio, ¿no? Por eso lo llamamos como llamadas afirmativas. Denme un minuto, por favor. En este sentido, una disculpa por pequeña pausa que tuvimos. En este sentido, las llamadas afirmativas son aquellas donde sí hay un registro. Sin embargo, si lo comparamos con las denuncias hechas en la fiscalía, pues nos damos cuenta que había una relación de 10-1 en cuanto Ok. a los incidentes que se registraban en vía pública, por decirlo, y en las denuncias que se presentaban en la fiscalía, por lo que estimábamos que las aproximaciones que hacía el INEGI en cuanto a al subregistro de incidencia delictiva es bastante certero. Y bueno, a ese mar y a esa complejidad nos enfrentamos como país. Ah, Pasamos a la siguiente, por favor. disculpe, profesor, se me hace muy interesante lo que menciona. De hecho, o sea, ya en sí las personas sienten un incremento en la violencia en los últimos años, en los últimos días, pero a eso le pone esta complejidad de que no solamente es lo que se reporta, que ya son cifras récords, si a eso le agregamos lo que usted menciona de cómo en el MVP se empieza a ver ese registro de que inclusive es aún más, pues ahí mete un poquito más de duda acerca de cómo enfrentarse a esta complejidad. Le quería preguntar algo, profesor, antes de pasar a la... Igual usted ya va a hablar un poquito de esto más adelante, pero, por ejemplo, el doctor Raúl Cepeda Gil tiene un artículo muy bueno, hacer un trabajo muy bueno donde intenta clasificar como los argumentos o las razones que en la academia se dan del por qué del aumento de la violencia de México en los últimos 10, 15 años. Algunos académicos lo atribuyen al mercado, otros los atribuyen a las políticas públicas. En su opinión, y obviamente, como usted dice, considerando la complejidad de todo este tema, ¿cuáles son los principales factores desde un punto de vista más internacional que pudieron haber contribuido a este incremento en los últimos 10, 15 años de la violencia? Y no sé si los mismos factores que hicieron que incrementara la violencia en México, digamos, hace 10, 15 años, son los mismos que están incrementando la violencia ahorita. Gracias por la pregunta. Yo creo, sí me gustaría hacer una apreciación, que es particularmente cuando hablamos de violencia en general, por eso citamos el número de muertes violentas, tendríamos que hablar de las violencias. Recordemos que la violencia es multifacética y que impacta en diferentes niveles. Ojo que también eh, me pasó, por ejemplo, a mí cuando trabajaba en algún punto en donde hacíamos encuestas de percepción de seguridad. Tú ibas a la calle, al domicilio, le preguntabas en zonas que
estadísticamente hay registros de altos niveles de violencias en diferentes tipos. Y les preguntabas a las personas en su domicilio, ¿usted considera que este es un lugar inseguro? Y te decían no. Ahora, normalmente es un planteamiento muy personal que normalmente hago, que decir, ¿por qué decimos que es un lugares inseguros? ¿Y por qué no preguntar por qué la gente los considera seguros? Esto te obliga a partir la pregunta en algo bien importante, que es una cosa es cómo se manifiesta la violencia y otra cosa es cómo se gesta la violencia. Digamos, la gestación de la violencia se puede dar en entornos que tienen capital social muy unido o lo que luego algunas personas o autores manejan como cohesión social. Ahora, si tú, las políticas regularmente identifican aquellos lugares criminógenos, como por ejemplo, un caso muy puntual, lugares donde existe mercados, por ejemplo, mercados que, digamos, o tianguis, en algunas ciudades de México se les conoce como tianguis. Ahora, ¿ustedes consideran que un tianguis como tal es un factor generador de violencia? Va a depender de a quién le preguntes. Ahora, si tú vas con la persona de a pie y le dices, oye, ¿usted se siente inseguro aquí? Y la respuesta es que va a tener, no, aquí todos nos cuidamos. Es bien importante esto, diferenciar cómo estás haciendo la aproximación a las violencias y desde qué estás partiendo y para qué lo quieres justamente, porque si quieres tú hacer una representación estadística, te va a servir para justificar, pero si tú vas a la calle y lo comparas con lo que opina la gente, te va a decir que no es un lugar inseguro. De hecho, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI como tal, ha registrado durante los últimos años, a pesar de que ha ido una tendencia al alza en muertes violentas en México, la ENVIPE, la percepción de seguridad, ha registrado una disminución o un decremento en gran parte de ciudades y a nivel general. Obviamente hay casos, el más puntual, por ejemplo, durante el último año, Fresnillo, Zacatecas, por ejemplo, fue una ciudad que pasó a la lista del número uno de percepción de inseguridad, justamente por todo el fenómeno que han estado enfrentando, pero que hace un año no estaba. Y que si lo ves tú estadísticamente, es una ciudad que refleja números delictivos altos en términos particularmente de las muertes violentas. Ahora, hoy, a finales de noviembre del 24, particularmente en el estado de Sinaloa, sí es algo que igual ahorita lo vamos a ver más adelante, pero se ha presentado incidentes de seguridad que han impactado en diferentes niveles a la comunidad. Sin embargo, sería interesante, por ejemplo, hacer encuestas de si la gente, a pesar de todo esto, sigue percibiendo o percibe la ciudad como insegura o no. Es un tema cultural que, digamos, sí es bien importante que podamos hacer la trazabilidad de estas percepciones, no solamente de la información estadística y poderla cruzar, justamente por lo que nosotros, en alguna experiencia que tuve, identificamos, ¿no? De que no porque una comunidad sea insegura, este, la comunidad per se percibe como insegura, ¿no? En ese sentido, tienes tú que tener bien la lectura de el sentido subjetivo y objetivo de la seguridad. Ahora, no porque un lugar esté solo, yo me voy a sentir inseguro o insegura si es una mujer, ¿no? Y es bien importante depender de ahora sí que ser bien cuidadoso en términos de cómo lo estamos comparando y sobre todo para qué lo estamos comparando. Internacionalmente va a depender de cada país, obviamente cada país, incluso cada región, como mencionamos al principio, tiene sus propias idiosincrasias, culturas, donde a lo mejor hay cosas que la comunidad percibe como socialmente aceptables, pero eso no significa que no sea un delito o que no se reporte como delito. Este, gracias, Miguel, por la pregunta. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, estábamos en la siguiente, que es justamente donde lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? De cuál es la función del Estado, la política del Estado como tal, en qué es lo que debe hacer el Estado en términos de lo que le compete al Ejecutivo como tal. Son dos, la disuasión y la prevención. Y es bien importante, lo que mencionábamos hace unos minutos justamente, de hablar de si la política debe ser basada en evidencia. ¿A qué entendemos cuando hablamos de evidencia en términos de política pública en materia de seguridad? Son
las decisiones que se toman fundamentadas en análisis de información y que puedan establecer posteriormente una correlación entre justamente estos fenómenos que estamos estudiando o percibiendo como violencias, ¿no? Ahora, es bien importante dos cosas, como planteamos, disuadir y prevenir, pero también es importante poder decir en dónde se está gestando el delito como tal, en términos de qué es lo que está pasando en una comunidad para que genere incidentes delictivos, y la otra es en dónde se está manifestando el delito. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de política de prevención como tal, la que es focalizada, la que debe estar basada en factores criminógenos, tanto locales o comunitarios, perdón, como personales en cada individuo, sí es importante que la prevención se pueda trabajar en aquellos lugares donde se están generando conductas que no necesariamente son delitos, pero que tienen el potencial a ser cometerse delitos, que es lo que en criminología, por ejemplo, se le conoce como la carrera delictiva, ¿no? En esta parte de poder intervenir justamente para tratar de minimizarla. Y ahí es donde, digamos, el criminólogo o el preventólogo llamamos nosotros, porque pues es son diferentes interdisciplinas las que trabajan en temas de prevención. El preventólogo o la preventóloga tiene que estar en las comunidades, y la policía en este caso, que es la que disuade, o el término de deterrence, tiene que estar justamente para evitar que que se dé no la génesis, sino la manifestación de la violencia como tal, ¿no? Y esto es básicamente la función del Estado como tal, de que qué debe hacer el Estado en términos de política pública, más allá del sistema de justicia y la persecución del delito. Sí es importante que pueda estar en donde se gesta la violencia o las violencias, y también donde se manifiesta las violencias. De ahí la complejidad de algunos fenómenos, por ejemplo, en particular, eh, eh, en su momento identificamos, por ejemplo, que la violencia hacia mujeres, por ejemplo, en este caso en particular, se estaba generando en algún lugar al interior de los domicilios. Ahora, en términos de efectividad, es importante, ¿qué puede hacer un policía a 100 metros de tu cuadra si al interior del domicilio la mujer está siendo violentada? No mucho en términos de la disuasión. Por eso quizás el abordaje no ha sido el mejor, pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? Es la contención. O sea que si un policía llega a tu casa porque recibió una llamada del 911 por violencia familiar, pues es importante que este policía tenga las capacidades de respuesta protocolaria para esta violencia en particular. Por eso el esfuerzo de muchas corporaciones justamente en capacitar a sus policías, tanto en perspectiva de género como en los abordajes puntuales de estos casos en general. Ya eso decimos cuando planteamos la política debe estar basada en evidencia, justamente porque es necesario que podamos estar midiendo aquello que estamos haciendo para poder establecer o tratar de establecer la correlación lógica entre la gestación de una violencia y su manifestación. Pero, disculpe, profesor, pero por ejemplo, ahí entra, o sea, sí se ha notado ese tipo de estrategias de corporaciones de intentar generar distinta sensibilización o dar más herramientas, como usted dice, protocolarias, o más herramientas de soft skills, no solamente hard skills a los policías para atender este tipo de problemas. Pero pareciera, igual a nivel internacional es distinto. Que hay una tensión entre estas demandas de que las políticas sean más de mano dura versus este tipo de políticas que sean más de prevención. Entonces, no sé cómo es posible o qué opinión tiene usted de reconciliar esta tensión entre las medidas más punitivas y las medidas más preventivas. ¿Es posible aliviar esta tensión? O no sé si usted ha visto alguna estrategia a nivel internacional que haya podido encontrar un balance entre esto. Sí, sí es posible, pero las políticas no funcionan siempre. Ahora, recordemos que la sociedad per se es un ente vivo, va cambiando. ¿Y a qué me refiero? Nosotros estuvimos por ahí en algún tiempo en Vancouver,
en el 2017, por ahí aproximadamente, justamente porque queríamos aprender cuál fue el abordaje de la política antiopiáceos que había en esta ciudad como tal. Y el enfoque fue bien diferente. ¿Por qué? Porque ellos, desde que empezó a generarse este problema, ¿qué fue el abordaje que hicieron? Esto es un tema de salud pública, no es un tema de seguridad. Ahora, el abordaje fue desde la perspectiva de salud pública y no la de seguridad. Eso ayudó en su momento a hacer contención de todas estas problemáticas que hoy día estamos viendo casi 10 años después, que ya está rebasado la situación. Ahora, ¿si es importante la labor del policía? Sí, sí es bien importante. Ahora, yo iría de las policías, porque como bien decíamos hace rato, una cosa es el deterrence, la disuasión, y otra cosa es la persecución de estos incidentes. Y en su momento yo en lo personal y con la experiencia que nos tocó poder ahí estar revisando, es que el abordaje en su momento era el adecuado. Sin embargo, si a 10 años nos damos cuenta de que han influenciado otras cosas, como en este caso, por ejemplo, el fentanilo, que hace 10 años no había esta problemática, dado el nivel del umbral de adicción que genera, hace 10 años no se tenía, pero hoy lo tenemos. Ahora, por eso es difícil abordar una situación actual o una situación que se está generando hoy mismo con un caso anterior, ¿no? Y sí, lo que eso recae en mí a poder hacer esta reflexión de si lo que funcionó antes funcionó ahora, muy posiblemente no, porque es otro contexto, hay otras dinámicas eh, de, de interconexión cultural, incluso de política pública en diferentes materias de salud, de seguridad, de movilidad humana, que afectan a una ciudad en particular y sí pueden establecerse a lo mejor qué fueron los elementos que ayudaron a que una política como tal funcionara y nosotros consideramos que esa política que fue de estrategia de salud que se utilizó en Vancouver fue la adecuada en su momento, pero hoy día no es la adecuada. Por lo que se tienen que incorporar siempre diferentes ramas y diferentes sectores justamente para el abordaje de esta política pública. No sé si se complementó la Mm, respuesta. No, no, muchísimas gracias. Sí, tiene sobre todo mucho sentido, sobre todo esa parte de tampoco dejarnos guiar por cuestiones, como usted mencionaba, que quizás en el plano internacional hayan funcionado, porque quizás ese contexto ya no es el mismo que nosotros estamos teniendo, ¿no? O sea, nuestro problema de opacios, opioides, disculpe, se va asimilando un poquito, igual no tan mal como la de en Estados Unidos, pero ya estamos más lejos del caso canadiense. Claro. Muchísimas gracias por la pregunta. Entonces, pasamos ahora sí a las estructuras delictivas que, ojo, no es que las estructuras delictivas que hay en el país sean la causal de todas las dinámicas delictivas que hay, no, también hay, más allá de que los grupos delictivos que hay, también hay delitos que se cometen en paralelo y que no tienen relación con los grupos delictivos que en ocasiones incluso se utiliza esta situación de los grupos delictivos para ahora sí que justificar o minimizar el impacto de otros incidentes que no tienen relación, pero sí es importante plantearlo. ¿Por qué? Porque digamos que es la principal situación que se vive en gran parte del país. Y pues bueno, nada más para hacer unas puntualizaciones sobre las estructuras y la estrategia que se ha dado justamente en el marco de estos últimos 10 años, y de hecho incluso antes, pero lo que sucede con las estructuras delictivas en México, justamente que se quiso, desde opinión personal, que se quiso replicar la estrategia Kingpin que se utilizó en Colombia en la época de los grandes carteles y que se ha establecido como que funcionó, y que fue básicamente a los grupos delictivos, como eran grandes grupos delictivos los que controlaban, acabar con la cabeza, volviendo al ejemplo de Hércules, y las estructuras irlas, digamos que, eh, combatiendo de arriba hacia abajo, ¿no? Pareciera ser que en México se quiso hacer este mismo proceso y
desde que iniciaron ahora sí que las manifestaciones, los picos de manifestación de violencia hace 10, 15 años, pues no hemos tenido el resultado que obviamente todos como ciudadanas y ciudadanos queremos, ¿no? Que es esta parte de la paz social. Y qué es lo que ha pasado justamente en que estos grandes estructuras que quizás teníamos, por decir un número, ¿no? 10 grandes estructuras hace 10 años. Hoy, si tú te vas a los estudios más recientes, te encuentras ahí algunos reportes que son bastante preocupantes, que hablan de más de 100 organizaciones que están en el país, ahora sí que ejerciendo todo esto de control territorial, y pues te das cuenta que en algunos casos, volvemos al caso puntual de Sinaloa, que son organizaciones que tienen capacidad de hacer frente al Estado y de poner en jaque a una ciudad per se. Y no estamos hablando solamente de Sinaloa, ha habido otros casos en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Matamoros, en donde sí los grupos delictivos tienen capacidad de coordinación y de respuesta integral, y ojo con la palabra, hacia el Estado en cuanto al combate que hay entre, obviamente, el Estado como figura garante del derecho y estos grupos delictivos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que también les hace complejos? Justamente la capacidad de resiliencia. Y volvemos a una de las primicias que tenemos desde el principio, es el delito, el crimen, las violencias, son, tienen como, ahora sí, esta parte de resiliencia, que es la capacidad de adaptación a la complejidad que hay. Ahora, eso es una palabra que luego la utilizamos mucho en personas, pero también a las organizaciones las aplicamos. Y sí, sí hay grupos que a pesar de que se quiso establecer esta estrategia de Kingpin, que han tenido la capacidad de sobreponerse y seguir este, digamos, de seguir teniendo presencia a nivel país o en regiones muy focalizadas. Por eso, por ejemplo, en 2024 se puede decir que hay presencia de los Zetas en algunas zonas de este grupo delictivo, cuando luego se dice es que los Zetas ya no operan como tal. Sí, sí existen todavía, a lo mejor algunos grupos pequeños, pero todavía están ahí presentes. ¿Y qué es lo que dice? Hay capacidad de resiliencia de estos grupos y también de establecer base social. Algo que es bien importante en los grupos, en las estructuras delictivas es justamente que puede ser por miedo o no, pero crean base social. Es decir, el control territorial que ejercen en algunas zonas, en algunas comunidades, pues, como decíamos anteriormente, puede ser por miedo o porque ellos tienen la capacidad de proveer a la sociedad algunos bienes o insumos que por este, antonomasia tendrían que proveer el Estado, ¿no? También hoy es importante poder saber que hay capacidad económica. Hay estudios que han reflejado la capacidad económica, y es bien importante esto compararlo con, digamos, cuál es el presupuesto de un Estado como tal, Ujú. ya sea para la seguridad interior, o para la defensa de un país en términos en diferentes niveles, que puede estar incluido el tema de seguridad pública. Antes de que Este, pases a este tema, disculpa, porque mencionó lo de la reputación de las estructuras criminales. Se me ajá. hace muy interesante, que igual es un concepto más cultural, igual después ya desarrollar lo económico, que también me interesa, pero hace una semana estuvimos en la masterclass de la doctora Ana Sergi. Ella tiene estudiado bastante sobre los grupos familiares de Ndrangheta, y cómo se han dispersado y cómo la diáspora ha cambiado a lo largo de varios sectores poblacionales en distintos países. Y ella también hacía ese paralelo, ¿no? De que en los grupos de Ndrangheta tienen cierta reputación, y que muchas veces esa reputación, a veces sí es miedo, muchas veces sí es respeto, pero también inclusive hay ciertos sectores que hasta admiran a Ndrangheta. Y siendo mexicano, trabajando desde México, también puedo notar eso, ¿no? Entonces, igual, no sé si me estoy soltando un poco, pero a mí me interesa saber si pudiera comentarnos un poquito de esto, ¿no? ¿Qué tan común es este fenómeno de respeto, miedo, admiración de los grupos internacionales, de los grupos criminales a nivel internacional? Y también me interesaría saber si esta percepción que se tienen a los grupos criminales ha cambiado en los últimos años a nivel global.
Sí, yo creo que sería difícil de poder establecer, de entrada, gracias por la pregunta, creo que sería establecer si a nivel global hay aceptación o no, pero vámonos a un caso muy puntual. Eh, 2020, eh, estaba la época del COVID, ¿no? El COVID era un fenómeno que nos afectó globalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado mexicano, bueno, o la recomendación, aunque hubo apertura, sí se recomendaba que pudieras no estar en casa, ¿no? Perdón, estar en casa, ¿no? Hay grupos poblacionales en México que no pueden permitirse ese lujo de estar en casa, por lo que la gente empezó a salir a sus casas. Y es bien interesante ver cómo algunos grupos en México, de entrada, funcionaron a algo así como una suerte de para policía, podemos incluso buscar notas periodísticas de parapolicía, iban con la gente a las casas a invitarlos, o a las calles, perdón, a invitarlos a que se fueran a sus casas. Y también había grupos delictivos que entregaban despensas con los rótulos de ese grupo delictivo en particular, o de esos grupos, porque fueron varios. Ahora es interesante cuál es la función que está jugando entonces el crimen organizado, o algunos grupos delictivos, de proveer bienes y servicios para una población que quizás está un poco despojada, o que no tiene acceso a estos servicios, y que el Estado quizás no tiene la capacidad de proveerles, ¿no? En este sentido, es interesante y complejo, porque imagínate que tú eres el ciudadano o la ciudadana de a pie, que vive al día. Viene, en este caso, una institución de gobierno y me dice: "Oye, no puedes salir de tu casa, quédate porque hay una pandemia global", quizás, y llega otra persona, a lo mejor de un grupo delictivo o no, tú no lo sabes, te entrega una despensa y te dice: "Quédate en tu casa". Ahora, no se justifica, pero sí se entiende. Sí es importante esta parte de cómo los grupos empiezan también a ganarse eh, a la sociedad. Incluso hay casos registrados de cómo algunos grupos han, este, digamos, en términos de ganar base social, lo que se le conoce así, de poder proveer servicios ya un poquito más complejos, como puede ser educación, incluso salud, a comunidades donde no hay acceso a estos bienes. En ese sentido, sí creo que es interesante justamente esta situación de cómo eh, las estructuras directivas tienden a llenar estos vacíos de poder generados por el Estado, ¿no? O esta ausencia de Estado, pues es suplementado por ahí por los grupos delictivos. Y esto pasa a dos cosas. Y volviéndonos a otro punto, a otro ejemplo en particular, lo que se enfrenta hoy día en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, que particularmente hay gente que está aterrada por lo que está pasando, y con todo el sentido del mundo, y la gente, hay ahora sí como que una dinámica de culpa, de decir, hay culto al fenómeno delictivo, sí, sí hay un culto, pero también esta parte de decir: "Oye, pero también tengo miedo". Y pues bueno, lo que digamos, tanto local como nacionalmente, sí, yo puedo considerar que sí ha ido creciendo el culto, diría yo, el culto al delito, pero también el miedo, ¿no? Y tristemente quizás pareciera que va ganando el culto, que va más allá del miedo y que tiene mayor impacto en la toma de decisiones de la juventud particularmente. Y tiene un tema, yo lo considero un tema meramente económico y de relaciones de poder también. Eh, y voy a un caso puntual. Hace algunos años, en el norte, si tú le preguntabas a una niña, a un niño, inclusive niñas, que hay documentales sobre esto, donde les preguntaban qué quiere ser el día de mañana, y algunos niños decían: "Yo quiero ser narco", ¿no? Algunas niñas: "Yo quiero ser la novia de un narco". Hoy día tú le preguntas a una niña, a un niño, qué quiere ser, y la respuesta es: "Yo quiero ser influencer". Eh, y eso es en casos muy puntuales. Y ahora, ¿qué es lo importante? Y digo yo, bueno, es una luz justamente decir: "Oye, entonces no era la figura del narco o de la droga como tal, sino la figura de poder ser un ente, o tener una posición de poder que pueda, ahí hacer, ahora sí que tener poder sobre una estructura social como tal, que en este caso llámese la de un influencer, que sí tienen capacidad y obviamente no son puntos nada comparables, pero sí tienen capacidad de poder influenciar y de tomar decisiones a nivel Estado, ¿no? Pero yo veo una luz en decir: ya la niñez no busca esto, sino busca
ser influencer, que es una actividad prosocial y es totalmente aceptable. Eh, Estábamos entonces en la capacidad económica. Creo que es bien importante de los grupos y la transnacionalidad, justamente porque es importante que las personas incluso lo pueden buscar en internet, cuál es la capacidad económica o qué tanto derrama económica está generando los delitos en México. Y ahora, que igual lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, vale la pena volver a aquella primicia de Sherlock Holmes cuando decía follow the money. Cuando entiendes hacia dónde va el dinero y los intereses, pues te das cuenta de que, qué es lo que hay detrás, ¿no? Con qué te estás enfrentando. Y eso nos lleva a ver justamente sobre el impacto social económico que puede tener no solamente los grupos delictivos, sino el delito como tal. Y es importante entender de entrada que aunque es ilegal, es una base de la economía. Es difícilmente, de hecho, hay instituciones que están 100% dedicadas a la investigación del blanqueamiento de dinero, ¿no? Y cómo el financiamiento que proviene en algún punto, ¿no? De esta simbiosis de las economías legales y las ilegales, ¿no? Cuánto dinero que sale por así decir, de alguna actividad ilícita va a dar a ser, ahora sí que en este proceso de blanqueamiento y terminan cuentas normales. Y hay gente que quizás inclusive no les culparía si no se dan cuenta de que están vendiendo un servicio que a lo mejor está siendo utilizado como blanqueamiento de activos, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto, que aunque sea ilegal, es una base también que complementa también la economía. Y dicho esto, también es importante el impacto en el sector privado, es decir, las empresas cuánto están perdiendo. El INEGI tiene estudios que, aunque ya un poquito desactualizados, bastante interesantes, de decir cuánto gastan las empresas también en seguridad, ¿no? ¿Qué porcentaje de su presupuesto anual es importante en cuanto a lo que gasta la empresa para asegurar sus bienes y sus activos? Y pues es importante tener en cuenta, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que si es un porcentaje elevado, no tengo el número actualmente, pero es la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, la ENVE, donde podemos encontrar esta información, ¿no? De cómo afecta, cuánto gasto yo de mi presupuesto para poder protegerme, ¿no? Y sí se ha identificado que justamente en algunos lugares, en zonas muy particulares, los grupos delictivos que tienen una alta incidencia social y control territorial en algunas zonas, por lo que de acuerdo a los últimos reportes de la American Chamber of Commerce de México, que sí ellos se han apropiado tristemente de partes de las cadenas de producción en el país, ¿no? Y también eso nos lleva justamente a otro punto que es la concentración del fenómeno delictivo, en particular de las entidades o de los grupos delictivos, de decir justamente en dónde sí podemos operar, o imagínense una empresa de que tú te dedicas a bienes y servicios y tienes que trasladar tus mercancías desde Colima hasta, digamos que exportas tú y estás ahí en la cadena de suministros de algún bien exportas hacia los Estados Unidos y bueno, ¿por dónde vas a pasar? Que justamente a lo mejor te puedes enfrentar a cobro de piso o secuestro o estos incidentes que también se dan en las carreteras, ¿no? Y que luego se pueden identificar muy bien en algunos puntos, pero es importante también tomar esto en cuenta. Y adicionalmente, también lo que decíamos hace rato, ¿no? La adaptación cultural al delito. Es bien importante esto, ¿por qué? Porque los delitos como tal, ¿cómo afectan a la sociedad también? Justamente pongo el caso muy puntual del Estado de Nuevo León, lo que luego se le conoce como la crisis de inseguridad, que fue aproximadamente entre 2008 y 2010, cómo afectó culturalmente a una parte de la población, donde si tú te vas a, a la DNUE de INEGI, puedes sacar el histórico de los comercios que hay y ver cómo disminuyó el comercio, en este caso de bares y centros de bares y lugares donde la gente va a hacer recreación nocturna, cómo disminuyó en esa época. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente, por la situación que había,
ya no quería ir a bares, antros, discotecas, y tú puedes recoger esa data y ver, compararlo o hacer una aproximación, porque quizás no sea una correlación directa, pero hacer una aproximación a decir cómo bajó el comercio justamente en la época de la crisis de inseguridad de Nuevo León en particular, y ver cómo eso afectó a que las personas, digamos que la juventud luego busca estos espacios recreativos, como dices, oye, ya no voy a un bar o un antro, se ha visto recientemente los últimos meses, pero pues voy a casa de mi compañero, y pues me la paso ahí, y eso es, digamos, como el fenómeno delictivo genera que la sociedad se adapte a estos fenómenos, ¿no? Y eso es parte de los impactos que pueden o no, digamos, que empujar un poquito esta parte del culto o el miedo al delito, ¿no? Sí es bastante interesante. Y por último, particularmente los Disculpe, fenómenos. disculpe, solamente mencionó acerca de estos cambios culturales y sí, yo también me acuerdo haber visto, sobre todo porque soy de Monterrey, Nuevo León, haber visto este cambio cultural entre cómo salir de entretenimiento de noche. O sea, a final de cuentas, estas estructuras criminales tienen un alto impacto en el día a día. Tan es así, usted mencionó un poquito antes que también tienen impacto porque también se están involucrando en negocios que a primera vista parecen legales, aunque se sirven para lavar dinero y demás. Ah, Otra vez, la doctora Anastasia había mencionado esto en sus artículos y en su masterclass, pero acerca cómo estructuras delictivas como los Ndrangheta empiezan a involucrarse cada vez más y más en negocios legales. Y ya no solamente para lavar dinero, sino porque ahí también está el dinero. Ponía el ejemplo de en Países Bajos, en Holanda, está este gran mercado de tulipanes, de flores, y como poco a poco el crimen organizado en Drangheta se empieza a involucrar en eso. Aquí en México tenemos registro de la tala ilegal de árboles que luego se vuelve tala legal, o sobre todo también la cosecha del aguacate, ¿no? Como son negocios que son legales, pero generan tanto dinero que empiezan a involucrarse. Entonces, ¿cómo es posible combatir o prevenir el crimen organizado cuando hace tantos cambios culturales como lo que usted ha mencionado y cuando está tan arraigado en el sistema económico de un país? Mira, eso es parte del fenómeno de diversificación del delito. Y la capacidad, pues, que mencionábamos al principio de la resiliencia y de adaptación de los grupos. Y mencionaste un ejemplo bien puntual, la tala ilegal. En México, y por ejemplo, el tráfico de personas también. En México había zonas del país, llámese la Sierra de Chihuahua, la Sierra de Puebla, donde tiene mucho tiempo habiendo tala ilegal. O en las zonas fronterizas tienen muchos años donde ha habido incidentes perdón, tráfico de personas. Y digamos que es lo que platicábamos o lo que planteamos hace un principio. El delito siempre ha estado ahí, o estos grupos quizás locales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que debido a la expansión territorial de estos grupos delictivos de mayor capacidad, empiezan a absorber este tipo de delitos que hay, que ya se gestan en las comunidades desde hace tiempo, pero empiezan también a generar digamos, a franquiciar el uso de la violencia como tal. Es decir, que digamos un grupo delictivo llega, aquí llámese la ciudad en la que estés, digamos hay una actividad ilegal, como puede ser la tala o el tráfico de personas, llega un grupo delictivo con mayor capacidad y me obliga a que yo le tenga que proporcionar una parte de la ganancia, o lo que en este caso sería como un cobro de piso. Y pues bueno, digamos que este grupo absorbe esta eh, actividad ilegal, ¿no? Por eso esta capacidad de diversificación que tienen es bastante compleja, e interesante, que siempre tenemos que estar viendo o justamente adecuando o buscando la forma de cómo se integran estas nuevas economías. Ahora, es necesario porque vamos a un caso puntual, llámese el de Pablo Escobar en Colombia. Llegó un punto en que esta organización, liderada por esta persona, llegó a tener tanto efectivo que era inviable poder inclusive guardar estas cantidades de efectivo, por lo que es importante poder tener una forma de poder transformarlo en economía formal, que en este caso es el punto del blanqueamiento del dinero. ¿Por qué es necesario? Justamente porque hasta, llámese, si fueras tú te dedicaras a esto, es inviable que tengas que tener una mansión llena de efectivo, este,
en tu casa, ¿no? En cualquier momento puede haber un operativo de las autoridades y lo van a decomisar y eso va a representar una pérdida para la organización a la que pertenece, ¿no? Aunque sea delictiva. Por eso es totalmente normal y esperable que sí haya blanqueamiento de dinero, justamente por las cantidades que les invito a que puedan buscar justamente cuáles son los números que manejan y manejan números de empresas transnacionales. De hecho, recientemente en México se publicó un artículo donde se identificaba al crimen organizado como el quinto mayor empleador del país. Ahora, es decir, que están compitiendo con organizaciones transnacionales como FEMSA, por ejemplo, que es una compañía que se dedica bueno, tiene diferentes giros, ¿no? También, pero es economía formal, están compitiendo en términos de ganancias con la economía formal. Imagínense nada más la capacidad que tienen de diversificación y las cantidades que tienen que estar recibiendo son números muy, muy grandes que la verdad es que es difícil desde un presupuesto de institución de seguridad local poder afrontar esto, ¿no? Porque lo complicado también de este rubro es justamente que los abordajes o los esfuerzos regularmente son locales, pero recordemos que son fenómenos que ya son transnacionales, es decir, que cruzan varias fronteras, por lo que es bien importante justamente el tema de coordinación entre los diferentes países que son afectados por un mismo incidente. Y mencionabas tú el tema de cómo nada más para quizás retomar un poco de cómo abordarlas, ¿no? Recordemos, como decíamos al principio, la manifestación versus la gestación de la violencia y hay un punto en particular en el que yo creo que sí es importante, quizás no hemos prestado la atención necesaria, que es justamente las armas. Las armas en México, las armas son transaccionales, es decir, van más allá de una política de 6 años de gobierno. Una sola arma, un solo incidente, se puede quedar en una ciudad o en diferentes ciudades y generar múltiples asesinatos. Y creo que sería un punto importante para el tema de tratar de abordar un poco la manifestación de las violencias, es justamente tratar de retener el ingreso de armas al país. Ok, ok, muchas gracias. Y pues bueno, la verdad es que estamos con el tiempo un poquito encima, pero es bastante interesante todo lo que estamos platicando. Y para irnos ahora sí a tomar en cuenta a los desarrollos quizás de estas dinámicas en los siguientes años, es una tendencia global el tema de la movilidad humana, justamente cómo los procesos de movilidad humana mixtos han venido y ustedes pueden ver en estas épocas cómo los países empiezan a tomar posturas en particular sobre este tema tan complejo también que es, y cómo el delito también se adapta a estas nuevas situaciones y que creemos que, o en lo particular considero que es algo que va a estar durante los próximos años al menos y volviéndose por ahí un tema de interés de diferentes países y particularmente justamente por las altas concentraciones de personas que buscan salir de sus lugares, ¿no? Mencionábamos, no sé si lo llegamos a mencionar, pero atrás teníamos por ahí anotado justamente el tema de desplazamiento forzado, que son aquellas comunidades que se van de su lugar de origen, quizás no cruzan una frontera territorial con otro país, pero que se van de su lugar de origen, justamente por la lucha que hay del control territorial, entre varios grupos, ¿no? También particularmente las criptomonedas, cómo han ido al alza, la inteligencia artificial y el Big Data, que creo que el Big Data lo va a absorber por completo la inteligencia artificial, pero cómo estas tecnologías se van incorporando a casos puntuales, por ejemplo, como el del deepfake. No lo tengo a la mano, pero tengo por ahí videos que después puedo compartir de cómo ya puedes tú, imagínense que ustedes toman esta conferencia para poder a mi rostro igual clonar mi voz y como si yo estuviera dando o que ese video pueda ser utilizado por alguien usando inteligencia artificial para cambiar mi discurso y decir otras cosas, pues bueno, es un tema a las que todas y todos estamos expuestos, ¿no? Y también las nuevas facetas de la delincuencia organizada desde una perspectiva de análisis, quizás para nosotros desde los estudios o desde la academia es importante
y compararlo también con las perspectivas que desde el derecho humanitario internacional tienen, por ejemplo, los GANES o grupos armados no estatales, ¿no? Preguntarnos si los grupos delictivos ya pueden ser considerados per se como un grupo armado no estatal. Y es interesante que creo que vale la pena tener que hacer un análisis sobre esto y también las nuevas tecnologías, ¿no? Y las aplicaciones de seguridad. Y voy a dar dos ejemplos puntuales de esto. Justamente es el uso de drones por parte de grupos delictivos, uso también de aplicaciones. Recientemente, no tiene ni una semana que lo vi, que había gente que ya está cayendo en extorsiones justamente porque le dejan un código QR en sus vehículos donde dice el ejemplo, ¿no? Oiga, usted tiene una multa por estacionarse mal, ¿no? Lo que hace la persona, pues revisa el código QR pensando que es de parte de alguna autoridad municipal en materia de movilidad y pues resulta que ese código QR va a un enlace en donde te roban tu información personal, ¿no? Y esta parte de qué tan expuestos estamos en el Internet es también un poquito que tenemos que prestar atención, justamente porque yo siempre digo en lo particular que al momento en que tú subes algo a Internet, deja de ser tuyo y ya es de, de toda la comunidad que tiene acceso a esto. Serían los siguientes pasos. No sé si hay alguna duda adicional, Miguel, que me Ya gustaría casi ya no, compartir. ya casi no tenemos tiempo para ninguna pregunta, pero como quiera, muchas gracias. Igual solamente para cerrar, antes de despedirnos en breve, profesor, ¿qué consejo le daría a recién egresados de Derecho de Administración que les interesaría, por ejemplo, trabajar en el sector público, particularmente en seguridad a nivel internacional? ¿Qué recomendación? Bueno, Ujú. la primero es que sigan estudiando mucho, que sigan estudiando mucho, que sigan las tendencias globales en términos de qué es lo que está funcionando. Ojo que también entender y diferenciar que dedicarse al sector público y dedicarse al sector privado es bien diferente el enfoque, pero digamos que todos tienen sus matices, ¿no? La gestión de riesgos o la seguridad como tal, existen metodologías como la ISO 31000 que son procesos. Esos procesos son aplicables tanto a las empresas, a organizaciones internacionales, y en tema de seguridad pública, política pública es más complejo, pero también se puede hacer desde los planteamientos de proyectos con teoría de cambio como tal. Es importante que las personas, las estudiantes y los estudiantes que cuando salgan ya sepan presentar un proyecto y bien importante también saber vender los proyectos de política pública es bien importante, por lo que les recomiendo que más allá de lo teórico también sepan cómo poder desarrollar habilidades blandas. Yo creo que todas las organizaciones se están dedicando al desarrollo de sus equipos de trabajo en capacidad de habilidades blandas, justamente porque tenemos que tener mayor penetración en diferentes ámbitos, ¿no? Llámese el sector público, el sector privado, el sector internacional. Y sí es importante justo eso, ¿no? Tener mayor presentación, que es básicamente saber vender tu producto es bien importante. Saber Excel también es importante. Yo creo que actualmente saber también prompts de inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede ayudar un montón. No debe ser la base de nuestro trabajo, pero sí te puede ayudar a hacer gestión de tus proyectos. Y también bien importante, idiomas. Idiomas es yo creo que de lo que también trataría de apoyarme mucho, justamente de que también saber que el inglés te puede ayudar en muchos términos y si tú puedes adicionar algún otro idioma es importante, pero yo siempre he dicho que the sky is the limit. El límite es el cielo, no porque digamos, yo inicié en la función pública en trabajos que no eran ni pagados realmente, o sea, eran prácticas profesionales. Posteriormente estuve en la iniciativa privada, posteriormente en gobierno, y después ya en otros medios, la verdad es que yo nunca supe dónde iba a terminar profesionalmente, pero las personas que son comprometidas, creo que en todos los lugares caben, y es importante comprometerse y convencerse de las causas, ¿no? Yo tengo de formación criminólogo y por ahí alguna vez escuché una frase que decía que la criminología es una ciencia suicida porque en su idealismo busca su propio exterminio, y es decir, desaparecer las causas por las que fuera necesario ser criminólogo, y creo que es convencerse de esto, ¿no?
Yo creo que sería el consejo. Bueno, varios consejos dentro de una sola respuesta, pero Sí, creo pero que sí, lamentablemente, muchísimas gracias, profesor. Lamentablemente ya estamos sin tiempo. Les invitamos a todos los participantes a ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat para su constancia, para su asistencia. Muchísimas gracias, profesor Roy Grajeda. Muchísimas gracias a todas y todos. Por favor, sigan aquí en el Congreso Virtual del Conocimiento y que pasen bonita tarde. Hasta luego. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao.